Cada mañana abres los ojos con la misma sensación, ya llegas tarde. Antes de levantarte de la cama, tu mente ya está corriendo. La lista de pendientes se multiplica, las expectativas crecen, y tú sigues empujando. Trabajas más horas que nadie en tu entorno. Te esfuerzas el doble. Planificas cada detalle de tu día como si fuera una operación militar. Fuerzas cada conversación importante, cada negociación, cada resultado. Controlas, optimizas, exiges, presionas. Y al final del día, cuando te detienes por un segundo a mirar lo que conseguiste, te das cuenta de algo devastador, no se acerca ni remotamente a lo que imaginaste. Miras a tu alrededor y ves gente que parece hacer menos. Que no se mata trabajando 12 horas diarias. Que no vive con la mandíbula apretada ni con la espalda contraída por la tensión constante. Que fluye sin ansiedad, sin ese nudo permanente en el estómago. Y aún así, increíblemente, logra lo que a ti te cuesta sangre, sudor y pedazos de salud mental. Intentaste ser más disciplinado. Leíste los libros de productividad, aplicaste las técnicas, te levantaste más temprano. No funcionó. Probaste optimizar cada minuto de tu agenda con aplicaciones, recordatorios, alarmas, sistemas de seguimiento. Empeoró. Duplicaste tu esfuerzo pensando que la clave estaba en trabajar más duro, en no rendirte, en dar el extra que todos dicen que debes dar. Te agotaste más. Y la paradoja te devora lentamente, como un ácido invisible, mientras más fuerzas, menos avanzas. Te dijeron que el éxito era cuestión de voluntad. Que si no lo lograbas, era porque no te esforzabas lo suficiente. Que debías resistir, pelear, conquistar, dominar. Nadie te dijo que esa lógica tiene un límite. Que llega un punto en que el esfuerzo deja de ser virtud y se convierte en autosabotaje. Que existe una diferencia abismal entre trabajar con propósito y trabajar con desesperación. Lo que nadie te dijo es que el problema no está en cuánto haces, sino en cómo lo haces. No está en la cantidad de horas, sino en la calidad de tu presencia. No está en cuánto resistes, sino en cuánto fluyes. Existe un principio taoísta de más de 2000 años que invierte completamente toda la lógica occidental del éxito, del esfuerzo, del no pain, no gain. Se llama Wu Wei, y significa literalmente acción sin esfuerzo o no forzar. Pero atención, no se trata de no hacer nada. No es pasividad ni pereza disfrazada de espiritualidad. Es algo mucho más sofisticado, mucho más poderoso, es dejar de forzar. Es fluir con la corriente en lugar de nadar contra ella hasta el colapso. Imagina un bambú en medio de un huracán. Los árboles rígidos, los que se resisten con toda su fuerza, los que luchan contra el viento porque creen que ceder es rendirse, se quiebran. El bambú, en cambio, se dobla. Cede. Se inclina casi hasta tocar el suelo. Fluye con la tormenta en lugar de oponerse a ella. Y cuando la tormenta pasa, cuando los árboles rígidos están rotos en el suelo, el bambú vuelve a erguirse, intacto, flexible, vivo. No sobrevivió porque fuera más fuerte, sino porque dejó de resistirse. Porque entendió que la verdadera fuerza no está en la rigidez, sino en la adaptación. Esa es la paradoja del Wu Wei: cuanto menos fuerzas, más logras. Cuanto menos te aferras al control absoluto, más efectivo te vuelves. No porque abandones, sino porque dejas de pelear contra el ritmo natural de las cosas. Porque aprendes a moverte con la realidad, no contra ella. Hoy vas a descubrir por qué todo lo que te enseñaron sobre el esfuerzo estaba incompleto. Porque tus mejores resultados no vendrán de empujarte hasta romperte, sino de aprender a sincronizarte con el momento preciso. Porque el dominio verdadero no es fuerza bruta, sino timing perfecto. Esto no es resignación. Esto no es rendirse ante las circunstancias. Es algo infinitamente más poderoso, es dominio. Es maestría. Es aprender a hacer más con menos. A conseguir resultados extraordinarios sin el desgaste que hoy te está matando lentamente. Porque el agotamiento no es una medalla de honor. Es una señal de que estás luchando contra fuerzas que no necesitas combatir. Wu Wei no es una invitación al abandono. No es pereza filosófica ni resignación disfrazada de espiritualidad oriental. Es uno de los conceptos más sofisticados y malinterpretados del pensamiento taoísta, y su traducción literal, no acción o acción sin esfuerzo, apenas roza la superficie de su profundidad. En realidad, Wu Wei significa actuar en perfecta sincronía con el momento. Fluir con el curso natural de las cosas en lugar de resistirse a ellas. No se trata de no hacer nada, sino de no forzar.
Lao Tzu, el legendario autor del Tao Te Ching escrito hace más de 2,500 años, lo expresó con claridad desconcertante: el Tao es eterno no hacer, y nada queda por hacer. Esta paradoja es el corazón del Wu Wei. Cuando dejas de forzar, cuando te mueves con el ritmo del universo en lugar de contra él, todo se realiza. No porque renuncies a actuar, sino porque actúas desde un lugar de alineación total con lo que el momento exige. En otro pasaje del Tao Te Ching, Lao Tzu dice: el sabio gobierna mediante la no acción, y de ese modo nada queda sin gobierno. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que existe una diferencia abismal entre el esfuerzo inteligente y el esfuerzo desesperado. Entre trabajar con propósito y trabajar con ansiedad. Entre moverte con el río y ahogarte intentando nadar contra la corriente. La naturaleza misma es el modelo perfecto del Wu Wei. Observa cómo crece un árbol. No se esfuerza, no se exige, no se tortura por crecer más rápido. Simplemente sigue su naturaleza. Absorbe agua, luz solar, nutrientes del suelo, y crece. Sin ansiedad, sin prisa, sin compararse con otros árboles. Y sin embargo, logra algo que ninguna fábrica humana puede replicar con toda su tecnología: se convierte en un sistema vivo, complejo, perfectamente equilibrado. Como dijo Lao Tzu, la naturaleza no tiene prisa, pero todo se realiza. Este es el Wu Wei en su expresión más pura. No es pasividad, es eficiencia máxima sin desperdicio de energía. Zhuangzi, el otro gran maestro del taoísmo que vivió en el siglo IV a.C., llevó estas enseñanzas aún más lejos mediante parábolas inolvidables. Una de las más famosas es la del carnicero Din. Este maestro carnicero descuartizaba bueyes para el Lord Benwui con una gracia tan perfecta que parecía danzar. Cada movimiento de su mano, cada giro de su cuerpo, cada corte de su cuchillo fluía en perfecta armonía. «Imagina a la habilidad llegando a tales alturas», exclamó Lord Benwui. Pero el carnicero Din respondió algo que cambia toda la comprensión sobre la maestría: lo que me importa es el Tao, el cual va más allá de la habilidad. Explicó que al principio, cuando comenzó su oficio, solo veía al buey completo. Después de 3 años, dejó de ver al buey entero. Y ahora, después de décadas de práctica, ya ni siquiera usa sus ojos físicos. Voy a él por espíritu, dijo. Percepción y entendimiento se han detenido y el espíritu se mueve por donde quiere. El carnicero Din no fuerza su cuchillo a través de huesos y tendones. Encuentra los espacios naturales, las articulaciones, los huecos donde no hay resistencia. Hay espacios entre las articulaciones, y la cuchilla del cuchillo realmente no tiene grosor, explicó. Si insertas lo que no tiene grosor en tales espacios, entonces hay bastante espacio, más que suficiente para que la cuchilla juegue alrededor. Por eso su cuchillo, después de 19 años descuartizando miles de bueyes, seguía tan afilado como el primer día. Esta es la esencia del Wu Wei. No se trata de fuerza bruta. Se trata de encontrar el camino de menor resistencia sin sacrificar efectividad. De moverse con precisión quirúrgica en lugar de con desesperación violenta. El carnicero mediocre cambia su cuchillo cada mes porque fuerza, porque taja, porque resiste. El maestro mantiene su cuchillo intacto por décadas porque fluye. Pero hay un detalle crucial que Zhuangzi incluye y que revela otra dimensión del Wu Wei. El carnicero Din dice: sin embargo, cuando llego a un lugar complicado, mido las dificultades, me digo a mí mismo que esté alerta y tenga cuidado, mantengo mis ojos en lo que estoy haciendo, trabajo muy lento y muevo el cuchillo con gran sutileza. Wu Wei no significa ignorar la complejidad. Significa adaptar tu enfoque al territorio que enfrentas. A veces fluir significa ir despacio. A veces significa parar completamente. A veces significa esperar el momento preciso. Confucio, el gran rival filosófico de Lao Tzu, proponía lo opuesto. Veía en la educación moral, el esfuerzo constante, el deber y la disciplina rígida la vía para regenerar la sociedad. Si cada persona cumplía con su deber y actuaba con rectitud, el orden renacería de manera natural, enseñaba. Lao Tzu, en cambio, creía que el problema estaba precisamente en el exceso de leyes, reglas y artificios. El hombre, decía, debía volver a la sencillez natural y dejar que las cosas siguieran su curso según el Dao. Aquí está la paradoja final del Wu Wei, la que Occidente más ha malinterpretado: cuanto menos compites, más ganas. Como dijo Lao Tzu, el sabio no compite, y por eso nadie puede competir con él. No porque sea débil, sino porque no desperdicia energía luchando batallas innecesarias.
No porque sea pasivo, sino porque elige sus movimientos con precisión mortal. Mientras otros gastan su fuerza empujando puertas cerradas, el sabio busca la puerta que ya está entreabierta. El Wu Wei es la diferencia entre el nadador que lucha contra las olas hasta ahogarse y el surfista que las cabalga. Entre el músico que toca con tensión en cada músculo y el virtuoso que parece no esforzarse mientras crea belleza. Entre el atleta que se rompe entrenando con ira y el maestro que fluye con su cuerpo en lugar de contra él. No es magia. Es timín. Es presencia. Es la capacidad de leer el momento con tanta claridad que sabes exactamente cuándo actuar y cuándo esperar. Cuándo empujar y cuándo ceder. Cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Pero ¿cómo se traduce todo esto a tu vida real? ¿Cómo aplicas Wu Wei cuando tienes un jefe exigiendo resultados, una relación que se está quebrando o un proyecto que amenaza con colapsar? La respuesta no está en abandonar tus responsabilidades, sino en transformar radicalmente cómo te relacionas con ellas. En tu vida personal, el arte de soltar el control obsesivo. Piensa en la última vez que intentaste forzar una situación. Tal vez era una meta personal que te habías impuesto con rigidez absoluta. Despertarte a las 5 de la madrugada todos los días, meditar 1 hora, hacer ejercicio intenso, trabajar en tu proyecto personal, ser perfecto. Durante 1 semana lo lograste. Durante 2 semanas, empezaste a sentir la grieta. A la tercera semana, colapsaste completamente y te sentiste fracasado. Wu Wei te invita a otra forma. En lugar de forzar tu cuerpo a despertar cuando aún necesita descanso, observa, ¿cuándo naturalmente tienes más energía? En lugar de imponer una rutina rígida que ignora tu ritmo biológico, pregúntate, ¿qué necesito hoy? Algunos días tu cuerpo pide movimiento intenso. Otros días pide estiramientos suaves y contemplación. Fluir con esos ritmos no es debilidad, es inteligencia. Hay un hombre que pasaba horas cada noche planificando obsesivamente el día siguiente. Cada minuto tenía una tarea asignada. Pero invariablemente, la realidad rompía sus planes, una llamada inesperada, un problema urgente, una conversación que se extendía. Y él, en lugar de adaptarse, luchaba con frustración contra cada desviación. El plan era otro, se decía con rabia. Un día decidió experimentar con Wu Wei. En lugar de planificar cada segundo, definió solo 3 intenciones para el día. No horarios rígidos, solo direcciones. Y algo extraordinario sucedió, logró más que nunca. No porque trabajara más horas, sino porque dejó de desperdiciar energía resistiéndose a la realidad. Fluyó con los imprevistos en lugar de pelear contra ellos. En tus relaciones, la paradoja de la escucha activa sin agenda. Ahora piensa en tus conversaciones difíciles. Esa discusión recurrente con tu pareja, ese conflicto latente con tu hermano, esa tensión con tu colega. ¿Qué haces habitualmente? Fuerzas tu punto de vista. Interrumpes para corregir. Planeas tu siguiente argumento mientras el otro habla. Elevas tu voz para ser escuchado. Presionas para resolver la situación inmediatamente. Wu Wei propone lo opuesto, escucha antes de hablar. Pero no una escucha superficial, no un esperar tu turno para hablar. Una escucha profunda, sin agenda, sin prisa por responder. Como dice la enseñanza taoísta sobre las relaciones, en momentos de gran tensión emocional, lo más sabio es no forzar las cosas y dar tiempo para que las aguas se calmen. Imagina esta escena, tu pareja llega molesta y comienza a hablar con intensidad emocional. Tu instinto es defenderte, explicar, corregir su percepción. Pero Wu Wei te invita a hacer algo radical, simplemente escuchar. No preparar tu defensa. No interrumpir para aclarar. Solo escuchar con atención plena, respirando, dando espacio. ¿Qué sucede entonces? La intensidad emocional del otro, al no encontrar resistencia, comienza a disminuir naturalmente. Es como el agua que pierde fuerza cuando no hay barrera contra la cual estrellarse. Y cuando finalmente hablas, tus palabras emergen desde un lugar de claridad, no de reactividad. Este descanso en la interacción permite que las relaciones se fortalezcan en lugar de desgastarse. La sabiduría china ancestral lo expresa así: si tu amigo está apático o taciturno, regálale palabras de energía para despertarle. Si está sobreexcitado, regálale silencio, escucha y comprensión. No te precipites en resolver un problema o malentendido. Si has dado tu disculpa o justificación y no obtienes el feedback deseado, no trates de forzar una respuesta inmediata. A veces, en la no acción hay una gran acción. Muchas veces en las buenas relaciones que queremos construir,
Aplicar esta filosofía puede sorprender al interlocutor y darle precisamente lo que necesita. En tu trabajo, resultados sin agotamiento. El mundo corporativo adora la narrativa del esfuerzo heroico. Trabajar 12 horas, sacrificar fines de semana, estar siempre disponible. Pero la ciencia muestra lo contrario, las pausas estratégicas aumentan nuestra productividad y creatividad. Aplicar Wu Wei en el trabajo significa aprender a decir basta por hoy y confiar en que el descanso te permitirá regresar con más energía y enfoque. Google entendió esto con su famosa política del 20% de tiempo. Permite a los empleados dedicar una parte de su jornada a proyectos que les interesen, sin presión de resultados inmediatos. Esto fomenta la innovación y la creatividad sin esfuerzo forzado. Gmail y Google News nacieron de esos momentos de flujo sin imposición. O considera el caso de 3M y la creación del Post-it. Spencer Silver inventó un adhesivo que no era lo suficientemente fuerte para su propósito inicial. En lugar de desechar la idea frustrado por el fracaso, hubo apertura y flexibilidad. Art Free se dio cuenta de que ese adhesivo defectuoso podría ser útil para crear notas reposicionables. Esta flexibilidad y apertura a nuevas aplicaciones, en lugar de aferrarse rígidamente al plan original, permitió lanzar un producto icónico. Imagina que tienes que tomar una decisión importante en tu empresa, como lanzar un nuevo producto. En lugar de planificar cada detalle de manera exhaustiva hasta la parálisis, practica Wu Wei, analiza la situación sin presiones externas, escucha a tu equipo y permite que las mejores ideas emerjan de forma natural. Reduce el exceso de opciones y simplifica el proceso de decisión. En una sociedad que valora el esfuerzo excesivo y la planificación rigurosa, Wu Wei propone un enfoque más simple y efectivo. Otro ejemplo, tienes una tienda en línea de productos artesanales y recibes muchas solicitudes para personalizar artículos. Tu plan inicial no incluía personalizaciones. Pero en lugar de ser rígido con tu plan, permites que esa oportunidad inesperada suceda. Esa flexibilidad puede abrirte soluciones y mercados que nunca habías considerado. Reconociendo la dificultad real. No te engañes, practicar Wu Wei es profundamente desafiante en un mundo que glorifica la lucha constante. Habrá momentos en que soltarás el control y sentirás vértigo. Momentos en que tu mente gritará, debes hacer más. Momentos en que otros interpretarán tu fluir como pasividad o falta de compromiso. Pero recuerda al carnicero Dean. Su maestría no llegó en un día. Requirió años de práctica, de observación, de aprender a leer el momento. Y requirió algo aún más difícil, requirió desaprender décadas de condicionamiento sobre cómo se supone que debes esforzarte. Wu Wei no es ausencia de acción. Es acción inteligente. Es saber cuándo empujar y cuándo ceder. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo planificar y cuándo improvisar. Es la diferencia entre fuerza bruta y precisión quirúrgica. ¿Recuerdas cómo comenzamos? Con esa sensación de nunca ser suficiente, de empujar hasta romperte sin ver resultados proporcionales a tu esfuerzo. Con la frustración de ver a otros fluir mientras tú naufragabas en tu propia rigidez. Wu Wei no te promete que todo será fácil. Te promete algo más valioso, que puedes lograr más con menos desgaste. Que existe una forma de moverte por el mundo que no te destruya en el proceso. Que la maestría verdadera no está en la fuerza bruta, sino en el timing perfecto. El bambú que sobrevive al huracán no es el más fuerte. Es el más flexible. El carnicero que mantiene su cuchillo afilado durante décadas no es el que más fuerza aplica. Es el que encuentra los espacios naturales donde no hay resistencia. El sabio que gobierna sin gobernar no es el que más controla. Es el que deja que las cosas sigan su curso natural. Esta es la paradoja final del Wu Wei: cuanto menos fuerzas, más poderoso te vuelves. No porque abandones, sino porque dejas de luchar batallas que no necesitas pelear. No porque seas pasivo, sino porque eliges con precisión mortal cuándo actuar y cuándo esperar. La naturaleza no tiene prisa, pero todo se realiza. El agua no fuerza su camino a través de la roca, simplemente fluye alrededor. Y con el tiempo, con paciencia infinita, erosiona la montaña más sólida. Tú también puedes aprender a fluir. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, en este momento, con tu próxima respiración. Deja de forzar. Empieza a fluir.